Conozca al Policarpo, un hombre de la fe. La historia de Policarpo de Esmirna es un relato fascinante que se enmarca en los primeros años del cristianismo, durante un periodo de persecución en el Imperio Romano. Policarpo, un obispo de la ciudad de Esmirna, hoy conocida como Izmir, en Turquía, desempeñó un papel crucial en la preservación de la fe cristiana y se convirtió en un mártir venerado por la Iglesia primitiva. A continuación, te presentaré una narración detallada de la vida y los eventos que rodearon a Policarpo de Esmirna. Los primeros años de Policarpo. Policarpo nació en torno al año 69 o 70 después de Cristo en la ciudad de Esmirna, una importante urbe romana ubicada en la costa oeste de Asia Menor, hoy Turquía. Desde su juventud, mostró una profunda devoción por el cristianismo, que en esa época se estaba convirtiendo en una creencia importante en la región. Se convirtió en discípulo del apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y recibió enseñanzas directas de él. Esta conexión directa con uno de los testigos oculares de la vida de Jesús influiría profundamente en su fe y su liderazgo posterior en la Iglesia. Policarpo como obispo de Esmirna. Con el tiempo, Policarpo se destacó como líder cristiano en Esmirna y fue nombrado obispo de la ciudad. Durante su episcopado, desempeñó un papel crucial en la consolidación y propagación de la fe cristiana en la región. También se le atribuye la redacción de una carta conocida como la Carta de Policarpo a los Filipenses, que se considera uno de los primeros documentos cristianos fuera del Nuevo Testamento que ha llegado hasta nuestros días. En esta carta, Policarpo exhorta a los filipenses a mantener la fe y la unidad en Cristo. Persecución de los cristianos en el Imperio Romano. En el siglo II después de Cristo, los cristianos enfrentaron persecuciones en el Imperio Romano debido a su negativa a rendir culto al emperador como un dios. Estas persecuciones se intensificaron bajo el gobierno de emperadores como Domiciano, Trajano y Adriano. La Iglesia en Asia Menor, donde se encontraba Esmirna, no fue una excepción, y los cristianos eran perseguidos y martirizados por su fe. El enfrentamiento con el gobernador romano. Uno de los eventos más destacados en la vida de Policarpo tuvo lugar durante el gobierno del emperador Antonino Pío, alrededor del año 155 después de Cristo. El gobernador de Asia, Quintus Statius Quadratus, emitió un edicto en el que se ordenaba la persecución de los cristianos. Policarpo, como líder de la Iglesia en Esmirna, fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas. El diálogo con el gobernador y la negativa a renegar de Cristo. Cuando Policarpo compareció ante el gobernador Quadratus, se le instó a renunciar a su fe cristiana y a adorar al emperador. Policarpo, a pesar de su avanzada edad, se mantuvo firme en su fe y se negó a realizar el acto de apostasía. En respuesta, pronunció una famosa frase: 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría maldecir a mi rey, que me ha salvado? La sentencia de muerte y el mártir Policarpo. El gobernador Quadratus, enfurecido por la negativa de Policarpo, lo condenó a muerte por quemamiento en la hoguera. La ejecución se llevó a cabo en el estadio de Esmirna, donde una multitud se reunió para presenciar el martirio. Según la tradición cristiana, cuando las llamas lo rodearon, Policarpo no sufrió daño alguno y pareció estar rodeado por una llama en forma de arco iris. Finalmente, un verdugo le dio muerte con una lanza. El legado de Policarpo. La muerte de Policarpo conmovió profundamente a la comunidad cristiana de su tiempo. Sus enseñanzas y su valiente testimonio de fe se convirtieron en un ejemplo de resistencia y fidelidad en medio de la persecución. Su martirio también se registró en una carta conocida como la Carta de los Filipenses, que relata los eventos de su ejecución y se considera un testimonio auténtico de la época. Policarpo en la tradición cristiana. A lo largo de los siglos, Policarpo de Esmirna ha sido venerado como un santo y mártir por la Iglesia cristiana. Su historia se ha transmitido a través de generaciones como un recordatorio del sacrificio y la valentía de los primeros cristianos. Su legado perdura en la memoria de la Iglesia y en la admiración de aquellos que valoran la fe inquebrantable en Cristo. La historia de Policarpo de Esmirna es un relato conmovedor de un líder cristiano que defendió su fe hasta la muerte en un periodo de persecución en el Imperio Romano. Su testimonio de fidelidad y valentía ha dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo y sigue siendo un ejemplo de inspiración para los creyentes en todo el mundo. La influencia de Policarpo en la Iglesia primitiva. El martirio de Policarpo y su legado de fidelidad tuvieron un profundo impacto en la Iglesia primitiva. Su valentía inspiró a otros cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de la persecución. Además, la carta que escribió a los filipenses, junto con las cartas de otros líderes cristianos de la época, contribuyó al desarrollo temprano de la teología cristiana y a la preservación de las enseñanzas de los apóstoles. La memoria de Policarpo en la liturgia y la tradición cristiana. Policarpo no solo se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, sino que también fue honrado en la liturgia cristiana. Su festividad se celebra el 23 de febrero en muchas iglesias cristianas, y su vida y martirio se recuerdan en las oraciones y lecturas de ese día. Además, varias obras posteriores, como los Actos de Policarpo, relatan su historia y su martirio en mayor detalle. Policarpo en la literatura cristiana antigua.
La historia de Policarpo también fue registrada por escritores cristianos posteriores, como Eusebio de Cesarea y Tertuliano, quienes lo mencionaron en sus obras. Estos testimonios adicionales ayudaron a preservar su memoria y a difundir su legado en la cristiandad primitiva. En sus escritos, se destacó su valentía ante la persecución y su lealtad inquebrantable a Cristo. El legado continúa. A lo largo de los siglos, la figura de Policarpo de Esmirna ha seguido siendo un ejemplo de valentía y fe para los cristianos de todas las denominaciones. Su historia sigue siendo contada y recordada como un recordatorio de que la fe en Cristo puede llevar a las personas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso en los momentos más difíciles. La vida y el martirio de Policarpo de Esmirna son un testimonio conmovedor de la fuerza de la fe cristiana en los primeros años de la Iglesia. Su negativa a renunciar a Cristo, incluso a costa de su propia vida, ha dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo. Policarpo sigue siendo un ejemplo de valentía, fidelidad y devoción para los creyentes de todo el mundo, y su legado perdura como una luz en la oscuridad de la persecución religiosa. Su historia continúa inspirando a las generaciones venideras a mantenerse firmes en su fe y a seguir el camino de Cristo con valentía y determinación. La tradición de Policarpo en la Iglesia. La influencia de Policarpo en la Iglesia cristiana se extendió a lo largo de los siglos, y su memoria se ha conservado en diferentes tradiciones cristianas. Tanto la Iglesia Ortodoxa Oriental como la Iglesia Católica veneran a Policarpo como santo y mártir. En la liturgia ortodoxa, se le recuerda en varias ocasiones a lo largo del año, y su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre la valentía de los mártires cristianos. Policarpo en la tradición literaria y teológica. Además de su importancia en la historia cristiana, Policarpo también ha dejado una huella en la literatura y la teología cristiana. Sus escritos y su testimonio personal han sido objeto de estudio y reflexión por parte de teólogos y académicos a lo largo de los siglos. Su énfasis en la fidelidad a Cristo y en la importancia de mantener la unidad de la fe ha influido en la teología cristiana posterior. Policarpo en la actualidad. La figura de Policarpo de Esmirna sigue siendo relevante en la actualidad. Su historia y su martirio continúan inspirando a los cristianos de todo el mundo a permanecer fieles a sus creencias y valores, incluso en tiempos de adversidad. Además, su ejemplo de valentía y amor por Cristo se ha convertido en una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender la historia del cristianismo primitivo. El impacto duradero de Policarpo. La historia de Policarpo de Esmirna es un testimonio duradero de la importancia de la fe y la lealtad en la vida de un cristiano. Su negativa a renunciar a Cristo, incluso ante la amenaza de la muerte, ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Su vida y su martirio son recordatorios de la fortaleza de la fe y la devoción a Cristo que han sido una característica distintiva de los creyentes a lo largo de los siglos. La inspiración de Policarpo. En un mundo que a menudo desafía las creencias religiosas y los valores cristianos, la historia de Policarpo de Esmirna sigue siendo una fuente de inspiración. Su testimonio de fe inquebrantable y valentía ante la persecución continúa inspirando a los cristianos a mantenerse firmes en sus convicciones y a vivir de acuerdo con los principios de amor y devoción a Cristo. La vida y el legado de Policarpo de Esmirna representan una historia de valentía, lealtad y fe que trasciende el tiempo y sigue siendo un faro de inspiración para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus creencias y principios. Su martirio y su ejemplo perduran como un testimonio de la fuerza de la fe cristiana en medio de la adversidad y como un recordatorio de que la fe en Cristo puede superar cualquier obstáculo. La historia de Policarpo de Esmirna es un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos y seguirá siendo una fuente de inspiración y fortaleza para las generaciones futuras de cristianos y para todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en su vida. Este relato detallado de la vida y el impacto de Policarpo de Esmirna abarca los aspectos más significativos de su historia y su influencia en la Iglesia y la tradición cristiana. Su memoria continúa siendo un faro de inspiración para todos los que valoran la fe, la valentía y la lealtad a Cristo en medio de la adversidad. Las lecciones de Policarpo para el mundo actual. La historia de Policarpo de Esmirna, aunque situada en un contexto antiguo, ofrece lecciones valiosas para el mundo actual. Algunas de estas lecciones incluyen: la importancia de la fe inquebrantable. Policarpo defendió su fe cristiana hasta la muerte. Su ejemplo nos recuerda la importancia de mantener nuestras creencias y valores incluso cuando enfrentamos desafíos o presiones externas. La valentía en medio de la adversidad. A pesar de la persecución y la amenaza de la muerte, Policarpo no renunció a su fe. Su valentía nos inspira a enfrentar los desafíos con determinación y coraje. La unidad en la fe. Policarpo enfatizó la importancia de mantener la unidad en la fe cristiana. Su llamado a la unidad sigue siendo relevante en un mundo donde la división y el conflicto a menudo prevalecen. El poder del testimonio personal. El testimonio de Policarpo durante su martirio tuvo un impacto duradero en aquellos que lo presenciaron. Su vida nos recuerda el poder de vivir nuestras creencias de manera coherente y auténtica. La inspiración para las generaciones futuras. Policarpo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos y para todos aquellos que valoran la valentía, la integridad y la fidelidad a principios y valores profundos. La perseverancia de la fe.
La historia de Policarpo de Esmirna es un testimonio de la perseverancia de la fe a lo largo de la historia. A pesar de las adversidades y las persecuciones, la fe cristiana ha perdurado y ha influido en la vida de innumerables personas en todo el mundo. Policarpo es un recordatorio de que la fe puede superar obstáculos y desafíos, y que la valentía en la defensa de las creencias puede tener un impacto duradero en la historia. Un héroe de la fe. Policarpo de Esmirna es recordado como un héroe de la fe cristiana. Su historia ha inspirado a generaciones de creyentes a mantenerse firmes en sus convicciones y a vivir de acuerdo con sus valores religiosos. Su martirio es un recordatorio de que la fe puede ser una fuente de fortaleza y que los principios religiosos pueden guiar y sostener a las personas en los momentos más difíciles. La relevancia de Policarpo en un mundo cambiante. En un mundo en constante cambio, la historia de Policarpo de Esmirna sigue siendo relevante. Su ejemplo de lealtad, valentía y devoción a la fe cristiana resuena en un mundo donde las personas enfrentan desafíos éticos y espirituales. Policarpo nos insta a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a considerar la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Así concluye la historia de Policarpo de Esmirna, un hombre cuya vida y martirio siguen siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos de todo el mundo. Su legado perdura como un testimonio de la fe inquebrantable en Cristo en medio de la adversidad.